Cuando yo lo conocí, el cabildo, yo era pequeño, el cabildo era ya en Ipiales. Había una señora que le decían la peinera. Le decían la peinera por lo que se había casado con uno que había sabido hacer peines. Antes hacían peines de cacho de buey. Entonces, por eso le decían la peinera. Y ella tenía el negocio de la chicha, pero la chicha la hacía ella bien fermentada, ¿no? Y la hacía bien, como se puede decir, para negocio, pues bien rica la chicha. Entonces, con un poquito que tomaba, se emocionaba mucho y le daba como, ¿cómo le puedo decir? Pues que se emocionaba a tomar, ¿no? Entonces el cabildo, por no pagar el arrendo de una pieza, le rogaba ya a la señora, se llamaba Rosa Peinera, que les preste un cuartico para el despacho. Ella, porque haya negocio, pues con su segunda les prestaba el cuarto para el despacho. Y ahí llegaba la gente pues por curiosidad y bueno, y como era una cantina pues era, ¿no? Entonces había durado un tiempo bastante ahí. Y yo me acuerdo, y eso hallé también como unos comunicados en el despacho, que como en 1941, me parece, hubo un tío, que se había llamado Fernando Putacuar, lo habían hecho tener rabia y lo había quemado el despacho. Todo el archivo lo había quemado. O sea que hasta 1949 no había habido despacho. Y nuevamente un tío, se habían juntado así entre amigos que dice, oiga, ¿por qué no recuperamos el cabildo? Pero ¿cómo hacemos? A ver, tomando ahí chicha, ¿no? Se juntaron un grupito y dijeron, bueno, hagámoslo el cabildo. Usted póngase de gobernador, ustedes, bueno. Se nombraron ellos nomás. Entonces salió doña Rosa, la finada peinera, ya que estuvieron formado el cabildo, que les dijo, yo tengo una razón buena para ustedes. Dice que se formaron el cabildo y yo les voy a dar las insignias. Cuando lo quemaron el archivo, yo las recuperé las insignias. Les entregó las insignias envueltas en una sábana viejita, ¿no? Y les dijo, aquí están, vean, las insignias eran las varas, ¿no? Y le entregó con todo ese tiempo los haciales. Le entregaron, bueno, se formó el cabildo desde ahí para acá. Pero el cabildo estaba pues allá, en la peinera, ¿no? Cuando había entrado de regidor don Erasmo Hualpa, el gobernador había sido uno que había estado trabajando en el Artexa de los gringos, en el petróleo. Entonces él, pues, había aceptado como gobernador, pero pues él había estado yéndose a trabajar allá. Entonces lo había dejado encargado a don Erasmo, que había sido regidor. Y él hacía las veces como gobernador. Cuando lo obligaron a visitar de Bogotá, porque ese tiempo decían que había un ministro de indígenas, no había pues como ahora hay que dicen el laico, ¿no? Ese tiempo no. Entonces había llegado y los había visitado. ¿Cuál es el gobernador? El gobernador no hay. ¿Cómo que no hay? Pues tiene que haber. Que el gobernador está trabajando en tal parte. Dicho no, entonces entre ustedes nómbrese el gobernador, lo que lo vean más
activo para eso. Lo habían visto más activo a don Erasmo, que era regidor. Lo nombraron como gobernador. Pero ya como medio año por ahí, pues, ¿no? Entonces, para el siguiente año ya lo habían nombrado como gobernador. Y él había dicho, no, pero yo aquí no estoy, yo me lo llevo para mi casa. Lo trajo a la casa de él, que él vivía ahí en el hospital. Y ahí lo había traído el despacho. Bueno, hasta ahí estuvo bien de que ya lo sacó ya de la toma, porque ahí si el que llegaba a cualquier cosa, pues era tomar y tenía que salir borracho de ahí, ¿no? Lo de malo es que él ya no hizo solamente cuando estuvo de gobernador, nomás lo tuvo el despacho ahí. Cambió de gobernador, el gobernador lo cambiaron para Tuzandala, se fue para Tuzandala, se fue para allá el despacho. Entonces allá, el hombre no salió vivo, se llamaba Alfonso, es muerto también. Él había estado el papá había sido vaquero de una hacienda ahí, y él había pedido como el papá como cesantía, que le dieran la mitad de la hacienda. Y entonces, y que no quería salir. Se metieron a pleito con la dueña de la hacienda y hubo un desalojo, ya que no le amparaba pues nada, porque de acuerdo al juzgado le dieron de que tenía que desalojar de la hacienda. Las señoras eran unas señoras veras, las dueñas de la hacienda. Ellas habían sido familias de un padre que se llamaba Monseñor Arévalo, habían sido primos. Y ellas, siendo que hacían un bien, le habían dicho, vea, primo, acompáñenos al desalojo de los señores Coaspudes, que ya llegó la sentencia de desalojo. Entonces, él había dicho, bueno, vamos. Y había llegado allá, pues, no, la familia Coaspudes, y ya que ellos veían de que ya los iban a desalojar con la fuerza pública, el finado Alfonso, que era gobernador, él había dicho, vea padrecito, ¿cómo sería posible que nos saquen a la calle con todos estos guaguas y sin tener a dónde irnos? Háganos dar un pedacito. Él, en buena fe, es que le dice, se va donde la prima, es que le dice, vea, prima, ¿por qué no les damos un pedacito? Es que dice, vea, no tienen a dónde irse, ¿cómo los vamos a sacar a la calle? Entonces ella de una vez era había dicho, no se puede, no, que le dice, pues usted verá como padre, pues como cura, usted verá si les da o no les da. Sí, démosle, es que le dice. Entonces, ¿qué es que va? Que dice, vea, este pedacito cojan, es que les mostró él con el dedo. Ah, no, pues se quedaron ahí, ¿no? Y, bueno, ya quedaron ahí. Para poder seguir haciendo el despacho allí, hubo un tiempo de que decían de que iban a sacar el grupo Cabal de ahí de la ciudad para una vereda, ¿no? Entonces anduvieron buscando y decían de que en Yanalá querían hacer el cuartel del grupo Cabal. Entonces, Alfonso Coaspu, que era el gobernador, había dicho, había bajado que venía el ministro, había un ministro de indígenas ese tiempo, ¿no? Entonces que el ministro venía a impedir que en Yanalá no se haga el grupo Cabal. Entonces ahí lo había cogido Alfonso Coaspu y le había dicho, vea, visítenos allá a Tuzandala, tenemos un trabajito que hacer. Él hizo dos cosas ahí. Habló a la comunidad de una forma y al ministro le habló de otra forma. Cuando ya dijo, bueno, entonces voy a ir a visitarlos allá.
Él se fue a toda la comunidad y les dijo, vea, el ministro nos va a venir a repartir la hacienda de aquí de Tuzandala. Entonces, ayúdenme en la plata y para darles el lote porque lo vamos a repartir. Ese día nos van a repartir. La gente, la ambición de la repartida de la finca, le dieron plata al hombre. Cuando llegó el ministro allá, hubo hartísima gente, pero era la intención de repartir la hacienda, ¿no? Cuando ya él les volvió vuelta a soplar, le dijo, ustedes no vayan a hablar mal, déjenme hablar a yo, y verá que las cosas van bien. Cuando ya llegó el ministro, le dijo, vea ministro, nosotros necesitamos aquí la comunidad tener un despacho propio. Yo doy el lote y usted ayúdenos la plática para construir la casita. Entonces el ministro es que le dijo, yo he andado en varias partes, pero yo no he oído que un gobernador colabore con el lote. La comunidad sí, pero no el gobernador directamente. Si usted ayuda el lote, pues de la plata para la casa no hay problema. Ya listo, arreglado. Y la gente quedó ahí sin nada de repartir la hacienda. De ahí siguió la casa, haciéndola, en vez de falsificando las firmas de los gobernadores que iban entrando, pidiendo ese tiempo, no era proyecto, no era auxilios. Por eso la hizo una casa allá en Tuzandala. Cuando ya me nombraron a mí como gobernador, lo sacamos el despacho al seminario. Y del seminario lo trajimos para acá. Entonces, cuando me nombraron a mí de gobernador, y se hizo, ese tiempo no se llamaba empalme, se llamaba la entrega del archivo nomás, ¿no? Entonces, cuando ya me entregaron el archivo, en las palabras que dijeron, a ver, ¿usted cómo va a aportar como gobernador? Yo hablé, ¿no? Claramente, le dije, verá, en primer lugar, hay que cambiar las cosas, tan mal. ¿Cuál? Ese tiempo el gobernador no tenía autonomía, que desde que nombraban primeramente, antes de nombrar el cabildo, nombraban el secretario. Entonces ya habían nombrado el secretario, era un Plácido Coyal. Entonces le dije, verá, en primer lugar el secretario lo vamos a elegir cuando ya con la corporación, pero por el momento secretario no hay. Segundo, el despacho lo manejaré la llave yo, porque la manejaba el secretario ese tiempo. Tiene que manejarse la llave, yo la voy a manejar yo como gobernador, el sello también como gobernador. Y tercero, el despacho podrá irse para las cruces, porque debemos ya ponerlo el despacho a donde sea la mitad de la parcialidad. Cuando acabé de hablar, en vez de recibirme un aplauso, ¿no?, que yo pensaba, se votó todo, los que estuvieron ahí a contra mía. Dijeron, no, este señor no está hablando nada de bueno. Había un señor que tenía un programa, Radio Las Lajas, llamaba un Zúñiga. Al otro día, todo el programa Radio Las Lajas lo acabó diciendo de que para el próximo sábado tendrá que haber una asamblea general para destituir el gobernador, que ese no tiene ni patas ni cabeza para hablar. Entonces tenemos que cambiarlo, y además de eso es un ladrón, ¿no? Por eso nos reíamos siempre. Pero en 8 días que iba a robar tan ligero, y tanta plata que había ese tiempo, ¿no? Pero lo acabó el programa así. O sea que al siguiente sábado, bueno, ya llamaron a la alcaldía, el doctor Armando, que era el asesor de los indígenas, y ya me investigaron nuevamente. Dijeron que a ver cuál era el motivo para cogerme de odio a mí.
Le dije, vea, el problema es este. Vea, el señor secretario todavía no es elegido. Y la llave yo no la manejo. Tengo que manejarla yo. Y para que sea más claro, yo lo voy a llevar para las cruces. Ese es el problema. Entonces, la parte de la alcaldía dijeron, no, ese no es motivo, ese no es delito. Entonces, usted queda ahí nomás. Entonces, ¿qué hicieron? Se habían conversado con toda la corporación y habían dicho, él ha de venir a las 8 de la mañana. Cierrémoslo el despacho hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde para arriba atendemos a la gente y ustedes de la corporación vienen a la 1 de la tarde, les dijo el secretario. Entonces, cuando yo llegué a las 8 de la mañana, cerrado el despacho y nadie, ni regidores ni nada. Ese era un caso gravísimo, le cuento, porque yo no era nada, ¿no? Entonces yo hice un comunicado al ministro de Bogotá, que me ayudaba el doctor Armando, y llamamos para que venga a ver qué es lo que hacíamos. Entonces él vino, ya miramos ahí el despacho en Sandala y en el seminario, nos fuimos a Chiles, y ya viniendo de allá, le dijo el ministro al doctor Armando, doctor Armando, usted queda despedido del cargo, porque usted no está gobernando, usted no está capacitando nada. Son cosas que no son tanto duras, pero nada resuelve usted. Entonces fue que a mí me dijo ya, le dijo, solamente le doy 3 días, dentro de 3 días tiene que resolver sus problemas. Y si no, despedido. Y se fue. Entonces el doctor Armando me dijo, vea Moisés, dijo, hagamos una cosa. Mañana vamos a traer al alcalde ordinario para que entregue la llave, porque él tenía la llave del despacho. Y yo le doy la policía para que lo acompañe. Le dije, vea doctor, yo no tengo plata ni un peso, yo que voy a gastar en taxi para llevar a la policía y todo. Dijo, no, yo lo pongo todo eso, todos sus gastos los pongo yo. Mañana venga usted nomás y ya, y así fue. Yo fui, había estado la policía lista, nos fuimos a donde el alcalde ordinario a decirle que entregue las llaves. Lo encontramos arando al hombre. Había sabido arar pie limpio nomás, no con botas, nada. Como él se opuso, dijo que él no iba ni por nada, la policía a la brava, a juez de pata lo sacaron de ahí y los llevamos allá a la alcaldía. La alcaldía ese tiempo era allá en la Sexta, no era acá en el 20 de julio. Ahí había habido un calabozo que bajaba por unas gradas abajo al final de un encantarillado que había pasado, el encantarillado del pueblo, y allá había sido el calabozo. Entonces ya lo bajamos a mostrar de que le dábamos 72 horas de calabozo por abuso de autoridad, porque él manejaba las llaves sin tener autoridad, ¿no? Al mando del secretario nomás estaba él. Entonces él se arrodilló ahí en la mitad del patio de la alcaldía y dijo que lo perdone y que él hacía todo lo que yo le mandaba, pero que lo perdone. No quería ni calabozo ni cárcel, porque le dábamos cárcel también, ¿no? Entonces dijo, yo hago lo que usted me diga. Entonces le dije, verá, en primer lugar usted tiene que ir a donde lo lleve con el archivo y pague el carro que vamos a llevar al archivo. Entonces hizo cargo él todo eso y todo el año tendrá que estar a la orden. Donde no haga lo que se le mande, tendrá que irse al calabozo y a la cárcel. Entonces por eso él aguantó todo el año, como dicen vulgarmente, las muelas para afuera, ¿no? Era cariñoso, pero por dentro como que estaba llevado el Judas. Y lo bajamos el despacho a Las Cruces, ¿no? Y en Las Cruces nos recibieron peor mal, le cuento. No querían ni oír ni ver.
Entonces, por eso de ahí ya nosotros hicimos un despacho haciendo con adobe crudo nomás, unas hojas de zinc. Estuvo unos días, le metieron el tractor y ya al suelo lo mandaron, ¿no? Entonces ahí se cree de que no era mentira, no era comentario ni nada, no que por 3 veces lo botaron el despacho. Entonces nosotros, por aburrir a la comunidad, decíamos, a ver, para que no me jodan más a mí, decíamos, a ver, colaboren pues para volverlo a hacer, o qué es, que lo dejamos ahí. No, decían, no lo dejemos, hagámoslo. Y eso pues llegaban con madera, con clavos, con todo, y lo volvíamos a hacer el despacho. ¿Y quién lo tumbaba? Los de las Cruces. Los de las Cruces es esta familia Ruanos, los Gómez. Si a aquellos les daba vergüenza que haya un despacho en Las Cruces. Por eso yo le digo ahorita, uno que más jodía allí, se llama Rómulo Ruano. Le digo, a la Yastora, ¿no te da vergüenza? Entonces él dice, no, dice, pues que yo soy indígena de los propios. Así fue sobre de la historia de los indígenas de ese tiempo, le cuento. ¿Y cómo ve usted lo que ha pasado de ese tiempo ahora? ¿Cómo ha cambiado el ser indígena y ese respeto, esas cosas? Bueno, de ese tiempo pues por lo menos no había plata, porque la plata como que se aprobó del gobierno desde el 91 para acá, ¿no? Porque anteriormente cuando yo estuve, entonces no había ni concejales indígenas, ni alcalde indígena, nada de cuestión de indígena no era permitido, ¿no? Al Congreso no era permitido nada de indígenas, porque eso no había. Entonces de ahí para acá, del 91 para acá, que ya crió el gobierno, ya la nueva constitución, pues, ¿no? Entonces con eso ya fue viniendo pues la platica de acuerdo a los indígenas que aparecían pues directamente registrados con documento, porque por eso vino la falsa tradición de las escrituras, porque hubo una ley de que se podía hacer una escritura por medio de un juzgado anulándolo el documento de cabildo. Para anular el documento de cabildo era muy fácil, sacarlo el documento del despacho y que no aparece el documento en los predios. Entonces iba a un juzgado con un abogado y decía de que yo doy más de 25 años de posesión en el predio, pero no tiene ningún título. Entonces el juzgado bajaba a hacer unas inspecciones, llamaban a los vecinos a ver cuántos años este señor vive aquí. Entonces, como ya tenía rogado a la gente, así sea que no sea 25 años, ya, yo lo conozco mucho tiempo, más de 25 años. Bueno, entonces le creaban una resolución y le hacían una escritura. Por esa escritura, pues, eran de falsa tradición porque no tenían ningún número viejo de escritura. Entonces, eso la mayor parte tuvo eso, porque pues nadie quería hacer documento de cabildo, porque el documento de cabildo, pues, ese tiempo no tenía ninguna validez. La validez fue que ahorita vale, es porque ya por las transferencias, porque entre más documentos haya ya en Finadernias, ¿no? Con eso ya tiene fuerza para todas las transferencias. Por eso ese tiempo no, como que al principio vino muy poquita la plata, porque los documentos allá aparecieron muy poquitos, los documentos de cabildo. La mayor parte era escritura. Ahorita, por el interés de las necesidades y los antojos que tienen los que tienen interés tanto a la plata, pues quieren de que todo mundo sea de cabildo. Pero entonces, al ser legal las cosas, bueno sería que venga más plata y harta plata, porque nosotros tendríamos todo, porque eso vendría para vías, para escuelas, para colegios, para viviendas, para todo. Pero desgraciadamente aquí en este resguardo de Ipiales, por lo menos, aquí si le dan un mejoramiento de una vivienda, solamente le dan unas 2 hojas de ternil.
o unos 5 bultos de cemento, y que ya es mejoramiento de vivienda. Y eso, ¿qué va a ser mejoramiento de vivienda? Si le dan una vivienda, le dan al que más tiene todavía más de eso, ¿no? Entonces eso no tiene ninguna validez de eso, porque así no debe ser. Si es para un arreglo de una vía, le dan unas 2 boquetadas de recebo por ahí, y ya que está arreglada la vía, ¿no? Entonces, yo lo veo muy grave, pero como yo lo vuelvo a repetir, es aquí en Ipiales desafortunadamente a eso, porque yo conozco algunos resguardos, por ejemplo Potosí, Aldana, yo trabajé allá. Ellos sí lo comparten todo, ellos lo tienen todo. Ahí sí, por eso allá sí veo de que un documento es la propia escritura, el documento de resguardo. Pero aquí nosotros así con esa embajada que tenemos, yo no le veo que sea legal las cosas. Pero el indígena en el Cabildo de Ipiales se ha organizado más que antes, forma parte de los movimientos que presionan mejoras para los indígenas, o... Yo no le veo, porque aquí nosotros debemos dar un ejemplo al derecho, aquí damos un ejemplo al revés, porque el resguardo de aquí de Ipiales es el corazón de todos los pastos, es el eje de los pastos, ¿no? Entonces debe haber un más. Ahorita lo que tenemos aquí de bueno es dividida la comunidad. ¿Qué va a ser bueno eso, dividida la comunidad? Que hay 2 gentes aquí en la comunidad de Ipiales. Entonces por eso para acomodar Ipiales, muy difícil. Ahí dijo un compañero, así entrara yo de gobernador, no lo puedo acomodar, porque con esa división que hay, es grave la cosa, le cuento. Entonces, aquí tenemos de todo aquí en Ipiales, pero desafortunadamente es el más caído que hay. No hay cosas, y más de eso todavía. Estamos en un minifundio ahora más de eso, que aquí, ¿quién tiene 5 hectáreas de terreno? Nadie. Solo tenemos un cuartico de hectárea y nada más. Entonces, más de eso no tenemos. Yo lo veo muy difícil porque en los más territorios indígenas, la mayor parte tienen agua de sistema de riego, y nosotros no tenemos ni siquiera un estudio, ¿no? Que hubiera un estudio, todavía dijera, bueno, con ese estudio algún día vamos a llegar a tener. No tenemos estudio, y usted sabe que un estudio no se lo hace con 1 peso ni 2 pesos. Y ahora más de eso, nosotros estamos lejos del agua. ¿Qué de Cumbala traerla aquí? Hágame el favor. ¿Cómo la traímos? Para traerla de Potosí, nos queda como de cuesta para acá, ¿no? O sea que de sistema de riego de agua, que sería el único que debía haber aquí, pero no lo hemos de llegar a tener. Tendremos, pero en propiedad, como yo le estaba contando hace rato. Así sí lo tendremos. Y esa sería la única organización que debíamos hacer aquí. El resto